Eh, bueno, como les decía, dentro de los estados de agregación hemos visto los 13 estados de agregación que tenemos en, en condiciones ambientales, que son el sólido, el líquido y el gaseoso, ¿no? En el estado sólido habíamos dicho que las fuerzas de atracción eran las que tenían supremacía sobre las fuerzas de repulsión. Al tener mayor fuerzas de atracción las moléculas, se acomodan en el espacio y se fija la posición relativa de las moléculas entre sí. Es decir, que si nosotros queremos movilizar a una molécula, arrastra al resto de las moléculas que están ubicadas en posiciones perfectamente determinadas. En el estado líquido, por el contrario, las fuerzas ya estaban más equilibradas, aparecían fuerzas de repulsión y las de atracción eran muy pequeñas. ¿Se acuerdan? En el caso del agua eran las uniones de punto hidrógeno. Y al tener las fuerzas de atracción y repulsión más o menos equilibradas, ya las moléculas pueden empezar a movilizarse una respecto de la otra. Movilizarse, me refiero a tener un movimiento de traslación de una molécula respecto de la otra. No necesariamente arrastramos al resto, sino que ya tienen la movilidad permitida. Y en el estado gaseoso, donde la repulsión es muchísimo mayor que la atracción, las moléculas están absolutamente liberadas de las fuerzas de atracción, por lo tanto van a ocupar todo el recipiente del que disponen, ¿no? En el estado gaseoso, la forma que adopta el estado gaseoso es justamente la del recipiente que los contiene, en su totalidad. Diferente de la forma que adopta el líquido, porque si bien adopta la forma del recipiente, lo hace en todos los lugares excepto en la superficie, que siempre va a ser plano. ¿Sí? Nosotros llamamos pelo del líquido a la parte superior del líquido, que es, se acomoda de esta manera el líquido dentro del recipiente, adoptando el resto de la forma del recipiente, debido a la presión atmosférica que aplasta de algunas maneras esas moléculas dentro del recipiente. Y el sólido tiene forma propia, ya para deformarlo vamos a tener que aplicar fuerzas, ya sea de tracción, compresión, torsión, etc. Porque el sólido adopta una forma propia. Hay algunos sólidos que van a poder deformarse y otros no, que son muy duros y muy quebradizos, y cuando uno intenta realizar esfuerzos sobre ese sólido para deformarlo, directamente se quiebra. Hemos visto el caso del cloruro de sodio. En cuanto al volumen, el volumen que ocupa un sólido es un volumen propio. Si yo lo deformo en un sentido, aumenta el volumen en otro sentido, por lo cual siempre vamos a tener el mismo volumen del sólido considerado. Lo mismo pasa con el líquido. Los líquidos son prácticamente incompresibles, no se pueden comprimir. Digamos, el espacio que uno puede comprimir un líquido es mínimo y es directamente despreciable, por lo tanto consideramos que el líquido tiene un volumen propio también. Yo siempre suelo hacerles la broma de que por más que compremos 1 litro y lo pongamos en la dama juana de 5, vamos a seguir teniendo 1 litro. Podría haber sido distinto, pero no, es así. Y en cuanto al de los gases, el volumen que tiene el gas es el del recipiente que lo contiene, porque al estar permanentemente repelidas las moléculas, ocupan todo el recipiente. Si nosotros tenemos un volumen de gas en un recipiente pequeño y lo traspasamos a un recipiente de volumen mayor, vamos a decir que ese gas está ocupando todo el volumen del recipiente mayor, aunque venga de un recipiente pequeño.
Ya vamos a hablar, cuando hablemos de gases, a qué nos referimos cuando hablamos del volumen del gas. Porque no es específicamente el de las moléculas, sino que es el del recipiente que contiene ese gas, ¿no? Especialmente en los gases ideales. Muy bien. En internet está una pequeña demostración en Flash Player que vamos a ver si se los puedo compartir para que lo podamos ver. De todas maneras, ustedes van a ver acá unos hipervínculos que obviamente no van a aparecer cuando lo tengan en el PowerPoint, porque esos hipervínculos están hechos hacia Internet. Pero ahí al final debe estar puesto el link para para ir a ese lugar, ¿no? Vamos a ir a ver si podemos compartir la pantalla de aquí. A ver. Profe, bueno, Sí. justo ahí al lado de compartir pantalla sale la opción de grabar. No sé si la está grabando, yo creo que ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver. Sí, ya está grabando. Bueno. Sí, profe, Sí, pero dice sale el grabando puntito ahí. rojo arriba. Es como que está Bueno. grabando. En margen izquierdo sale un puntito rojo y está grabando. Perfecto. A ver, vamos a ver si ¿están viendo la pantalla que tengo yo? Acá, que dice cambios de estado a la izquierda. Sí, profe. Bueno, fíjense que en esta pantallita, ¿sí? Hay un recipiente. Ah, y adentro la imagen no, estaba viendo las letras, nomás lo clic ahí. La imagen no. No, profe. Qué macana. Bueno, una lástima porque Si lo abre, profe, no es un link. es que justamente está con el Flash Player funcionando y yo lo estoy viendo a la presentación, pero no hay otro link para que ustedes lo puedan ver. De todas maneras lo vamos a charlar. De cerrar, o sea, tratar ¿No? de sacar dejar de compartir pantalla y volver a compartir. A ver, vamos a ver si lo pueden ahí, a ver. ¿Ahí lo ven? Sí, profe, Ahora, ahí sí. Recién se veía la carpeta. Ajá, perfecto. Entonces vamos a volver. Lo voy a parar al... Vamos a ver en primer lugar, a ver si puedo compartir esta pantalla con ustedes. A ver, aquí. ¿La ven ahí? Sí, profe. ¿Observan las moléculas del sólido cómo están dispuestas? Sí, están vibrando y están todas juntitas Y abajo. están vibrando, exactamente. Bueno, esta es la representación, fíjense, con esferitas, como no podía ser de otra manera. Es la representación que realizamos de las moléculas, que podrían ser de un metal, por ejemplo, cobre, ¿sí? Están dispuestas, organizadas en el espacio de una manera geométricamente regular. ¿Sí? Cada uno en su puesto, digamos, en su lugar. Y la vibración, esa vibración que tienen las moléculas, las cuales se acercan y se alejan entre sí, me permite a mí conocer la distancia media que habría entre dos átomos que están vibrando dentro del sólido. Se puede conocer cuánto es la distancia, y esa vibración depende absolutamente de la temperatura.
Y acá, antes de que sigamos hablando, yo quiero, no sé si alguna vez hemos hablado de la diferencia entre temperatura y calor, y quiero que lo tengan absolutamente claro, que temperatura y calor son cosas absolutamente diferentes, ¿sí? Porque uno tiende a confundir los términos, el significado de lo que es temperatura y de lo que es calor. Calor es una forma de energía en sí misma, ¿sí? Nosotros hablamos de energía calórica. Y esa energía calórica se va a transmitir, va a fluir el calor desde el lugar que tenga mayor temperatura al lugar que tenga menor temperatura. Ese es, el calor es una energía de tipo potencial. Y yo la dispongo como calor a la energía y la podría usar para realizar un trabajo convirtiéndola en cualquier otro tipo de energía. Por lo tanto, el calor es una energía de tipo potencial. ¿Sí? Y va a fluir desde el lugar de mayor temperatura al de menor temperatura. Es decir, para que haya movimiento de la energía calórica, debe haber una diferencia de temperatura. Si hay igualdad de temperatura, no va a haber movimiento del calor. ¿Qué es la temperatura para que la podamos diferenciar del calor? La temperatura es una medida indirecta de otro tipo de energía, que es energía cinética. A ver si nos ponemos de acuerdo. La energía cinética depende del movimiento de las partículas, de la velocidad con que se mueven. Ya han visto en física cómo se calcula la energía cinética. ¿Se acuerdan ustedes? La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad del móvil al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Van a rendir en física. Vectores, óptica geométrica y equilibrio de electricidad. ¿Pero esto no lo han visto en el curso de ingreso de energía? No, profe. La verdad, profe, No, profe, eso era una bolilla. ¿No? Bueno, entonces, la energía, cuando nosotros hablamos de energía cinética, cinética significa movimiento, ¿sí? Y esa energía cinética, fíjense ustedes que estos dos términos son constantes. La masa es constante del móvil y 1/2 es una constante numérica. Por lo tanto, la energía cinética depende de la variable que llamamos velocidad. Está al cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, la energía cinética es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Sí? En cambio, la energía potencial es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Si la masa y la gravedad es una constante, la masa del objeto es constante, la gravedad de la Tierra es constante, entonces la energía potencial depende de la altura. Esto es para la energía potencial gravitatoria, ¿no? No para el calor es otra cosa. A ver, para el calor va a ser la energía M por CB por delta T. Ya lo van a ver, esto es capacidad calorífica, que es el calor que yo necesito para un cambio de temperatura. A ver, si nosotros incorporamos calor a un objeto, lo que estamos haciendo es ingresarle energía potencial y ese objeto, al captar la energía potencial calórica, es capaz de transformar esa energía para hacer aumentar el movimiento de las moléculas.
con lo que aumenta la energía cinética de las moléculas. Por lo tanto, aumenta la temperatura, que es la medida que nosotros tenemos de la energía cinética. Imagínense medir la energía cinética de cada una de las moléculas para luego hacer un promedio de todas y encontrar el valor de temperatura. Una locura, ¿no es cierto? Encontrar este valor de energía cinética midiendo velocidad es una locura. Tengo miles de millones de billones de moléculas dando vuelta y no puedo hacer el cálculo de las velocidades de cada uno para luego sacar el promedio. Entonces lo que hacemos es una medición indirecta a través de la temperatura. ¿Sí? Muy bien. Fíjense ustedes en este proceso que tenemos acá, que vamos a empezar a visualizar. ¿Qué pasa con la vibración de estas moléculas cuando nosotros aumentamos la temperatura? Miren, acá está el botón de aumento de la temperatura y empezamos a aumentar. Fíjense que el termómetro comienza a medir cada vez más temperatura. ¿Y qué les está pasando a las moléculas? Cada vez vibran con mayor velocidad. Vibrando. Pero cada vez con mayor velocidad, ¿no es cierto? Sí, se deforma. Sí, claro, entra en más movimiento. Entonces, ese movimiento es energía cinética, es el que mide la temperatura. El termómetro, eso que está al lado ahí, está midiendo la temperatura a la cual está ese sólido. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la vibración. ¿Y cómo puedo yo hacer para aumentar la temperatura? Suministrando calor. El calor, que es energía potencial, se transforma en energía cinética que moviliza a esas moléculas, haciéndolas vibrar cada vez con mayor velocidad. Pero cuando suministramos mucho calor, este proceso tiene un límite. Dependiendo del tipo de material, de la presión atmosférica, ¿sí? Hay muchas situaciones que van a influir en lo que les va a suceder, pero si yo sigo suministrando calor al sólido, va a llegar un momento en que ese sólido se funde, es decir, pasa al estado líquido. ¿Y por qué sucede eso? Porque la vibración es tan grande que llega un momento en que al separarse adquiere la energía suficiente, el calor que se le ha suministrado, le da la energía suficiente cinética para que al separarse ya no pueda volver a unirse al sólido y se libera del sólido. Es decir, comienza a tener un movimiento de traslación propio independiente del resto del metal. Y así sale una molécula, luego la otra, y empiezan a moverse ya en forma independiente en el momento en que nosotros le llamamos fusión del sólido, ¿no? Fíjense que a mayor temperatura yo puedo hacer que cada vez las moléculas vibren con mayor velocidad, hasta que llega un momento en que esa vibración es tan grande, las moléculas se desprenden de ese sólido para empezar a moverse ya en forma independiente. ¿Está clara la idea de cómo funciona el estado sólido y qué efecto tiene suministrarle calor a un sólido, transformando ese calor en energía cinética que la mido en temperatura? ¿Sí? Bien, si es así, vamos a ver si puedo compartir. ¿La ven a esa pantalla? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ven las moléculas ahí celestitas abajo que se están moviendo? Sí, Sí, profe. Bueno, eso se ha dado Sí. cuando el sólido se fundió. Ahora lo tengo en estado líquido. Según el termómetro, antes estábamos más o menos unos 80 grados, 90 grados en el sólido. Debe haber sido un trozo de metal de bajo punto de fusión. A lo mejor un trozo de estaño, puede ser, profe. estaño,
de bajo punto de fusión. En este caso parecería ser el agua, porque a 10 grados centígrados ya lo tenemos en estado líquido, y las moléculas que ustedes observan se mueven ya en forma independiente, una respecto de la otra, ¿no es cierto? Por ahí aparecen, si uno se pone con detalle a observar, aparecen dos moléculas de agua que viajan juntas, seguramente ahí se ha producido alguna unión de tipo de hidrógeno, y por eso llevan dos moléculas unidas un cierto tiempo, pero después, al cabo de un tiempo, se vuelven a separar, porque esas uniones puente hidrógeno aparecen y desaparecen según la posición relativa que tienen las moléculas, pero también va a tener el mismo efecto sobre las moléculas el hecho de suministrar calor. Si nosotros suministramos calor a estas moléculas, las moléculas van a transformar ese calor en energía cinética. Por lo tanto, van a empezar a movilizarse con mayor velocidad. Y, a ver, ese calor que nosotros le suministramos al sólido o al líquido, le llamamos calor sensible, porque si yo caliento el agua, yo la voy a sentir en mi mano cuando meta la mano en el agua, va a estar tibia, caliente o directamente me va a quemar la mano, ¿no es cierto? Yo lo puedo sentir, por eso decimos que mientras conserve el mismo estado de agregación esa sustancia, el calor es un calor sensible. Lo único que hace es modificar la temperatura a la cual se encuentra. Cuanto mayor sea la energía cinética, mayor es la temperatura que yo voy a medir. Fíjense qué pasaría si nosotros modificamos la temperatura del líquido. ¿Sí? Las moléculas se movilizan cada vez con mayor velocidad. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Bueno, hay un límite también. El límite superior, es decir, el calentamiento máximo que va a soportar el líquido, es aquel en donde las moléculas tengan la energía suficiente para poder romper esa atracción que la está sosteniendo dentro del líquido. Y van a poder pasar al estado gaseoso, es decir, se van a independizar ya del líquido. Y el límite inferior, el de menor temperatura, va a ser aquel en que cuando dos moléculas chocan y se rebotan entre ellas, la velocidad es tan baja, porque hay poca energía cinética, la temperatura es baja, que al chocar ya no tengo la fuerza suficiente para separar las moléculas y quedan unidas ya en el sólido. Es decir, el líquido tiene un límite superior de temperatura, que es el de la ebullición, para pasar al estado gaseoso, y un límite inferior, que es el de la solidificación, es decir, para pasar al estado sólido. Desde el sólido hacia el gas, las moléculas se movilizan en el estado líquido. ¿Sí? Hay otro fenómeno que lo vamos a ver cuando veamos líquidos, que es la evaporación. No hay que confundirla a la evaporación con la ebullición. Algunos líquidos son de una facilidad de evaporación, como el agua, por ejemplo, y hay otros que no evaporan, como por ejemplo el mercurio. El mercurio no va a evaporar nunca. Muy bien. Por último, podemos ver qué pasa, a la representación esta, qué pasa en el estado gaseoso. Fíjense que acá las moléculas están movilizándose, pero ocupando todo el recipiente. En el caso del líquido, solamente la parte del fondo, y tenían una superficie plana por arriba, el pelo del líquido que le decíamos. En cambio acá, en el estado gaseoso, todas las moléculas ocupan todo el recipiente que disponen para movilizarse. Acá solamente hay fuerzas de repulsión y no va a haber casi fuerzas de atracción, por lo que están independientes una molécula con la otra. Hay choques entre ellas. Y obviamente que al aumentar la temperatura, la velocidad
con que se movilizan esas moléculas va a ser cada vez mayor. Hace muchos años, cuando recién empezaron las computadoras a aparecer con jueguitos, había un jueguito con este tipo de pelotitas que se jugaba al tenis, se jugaba, ¿sí?, con una pelotita que iba y volvía en la pantalla. Aburridísimo respecto de lo que yo... Sí, profe. Bueno, nos tienen que haber visto. Bien, obviamente que el gas, yo lo puedo calentar, no voy a tener límite, ya vamos a ver cuál es el límite del calentamiento del gas, pero hay un límite inferior que sería el de empezar a disminuir la velocidad de tal manera que los choques estos que aparecen entre las moléculas sean cada vez con menor velocidad, y va a llegar un momento en que dos moléculas se van a atraer, van a poder formar, si fuera agua, fuentes de hidrógeno y condensarse formando el líquido, ¿no? Pero acá hemos visto los tres estados de agregación: el sólido, el líquido y el gaseoso. Y en los tres casos lo que hemos hecho es agregar calor, que llamamos calor sensible porque lo sentimos, de tal manera que ese calor sea usado para aumentar la temperatura del sólido, del líquido o del gas. Pero no hemos hablado absolutamente del punto exacto en donde el sólido se funde o el líquido se solidifica, y del punto exacto en donde el líquido se gasifica o el gas se licúa. ¿Sí? Es decir, en los puntos de transformación de una sustancia en la otra. Y es lo que vamos a ver acá. ¿Sí? Que era lo primero que están viendo ahora. Un mecherito de Bunsen, arriba un trípode, luego un Erlenmeyer con hielo y el termómetro puesto adentro. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a encender el mecherito de Bunsen y vamos a ver que el sólido, estamos hablando de hielo, comienza a calentarse de tal manera que empiezan a vibrar con cada vez mayor velocidad. Y fíjense lo que está pasando ahora. Hay moléculas que salen del sólido para ir a la fase líquida. Pero el termómetro que está dentro del líquido que se está formando no se mueve de los 0 grados. ¿Lo ven que está clavadito? Una vez que todo el hielo es líquido, ahí empieza a levantarse de nuevo el termómetro y empieza la evaporación. Algunas moléculas de la superficie salen al estado gaseoso. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de moléculas que evaporan, pero cuando llegue a los 100 grados, ahí el termómetro se vuelve a detener, no se modifica ese valor de temperatura, hasta que todas las moléculas del líquido pasen a ser moléculas al estado gaseoso. Cuando todas las moléculas del líquido pasan al estado gaseoso, recién la temperatura empieza a subir nuevamente. ¿Sí? ¿Han observado esto? Sí, profe. ¿A qué se debe que el termómetro se detenga en el fenómeno de la fusión y de la ebullición? Y lo mismo ocurriría si nosotros hacemos el fenómeno a la inversa. Si nosotros tenemos gas que lo condensamos, si lo licuamos y luego a ese líquido lo solidificamos, de nuevo en esos puntos específicos el termómetro no se mueve. Bueno, el tema está en lo siguiente. Cuando nosotros suministramos calor para que se funda el hielo, ese calor es utilizado por el hielo para aumentar su vibración, es decir, se transforma en energía cinética. Y ese calor lo hemos llamado calor sensible. Pero cuando llegamos al 0 grado para el agua, en el caso de que la presión atmosférica sea de 1 atmósfera, ya vamos a hablar específicamente de esos fenómenos, ¿sí? Cuando llega a 0 grados, el calor que nosotros suministramos al hielo ya no se usa para aumentar la vibración, porque a esa temperatura tengo la máxima vibración posible. Lo que
vamos a hacer ahora es utilizar ese calor que se sigue suministrando en separar las moléculas del sólido para llevarlas al estado líquido. Y separar moléculas implica aumentar la energía potencial, porque está aumentando la distancia que hay entre las moléculas. Entonces, ese calor que suministramos en el punto de fusión se le llama calor latente. Calor latente. ¿Sí? Latente es porque se aumenta la cantidad calorífica del sistema, pero la temperatura no se mueve. No lo puedo sentir a la diferencia de la temperatura, porque sigue estando a 0 grados. Y mientras haya líquido y sólido coexistiendo en el sistema, la temperatura no se va a modificar. Cuando todo el sólido se haya fundido y esté en estado líquido ahora, recién voy a poder modificar la temperatura. Es decir que tengo una fase de calor sensible que aumenta la temperatura del sólido. Un punto, un valor único de temperatura, que es el punto de fusión, en donde el calor ahora es latente, no modifica la temperatura. Cuando termina de fundirse el sólido y tengo todo en estado líquido, comienza de nuevo otra fase de calor sensible, aumenta la temperatura del líquido, hasta llegar al punto de ebullición, donde el calor suministrado nuevamente es calor latente, y lo único que hace es separar moléculas del líquido para llevarlo al estado gaseoso. Y mientras coexista el líquido y el gas, no se va a modificar la temperatura. Una vez que todo el líquido haya pasado al estado gaseoso, recién voy a estar en una nueva fase de calor sensible, porque ahora puedo aumentarle la temperatura a ese vapor o a ese gas que hemos obtenido por el calentamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ha entendido cómo es esto? Luego, más adelante, lo vamos a llevar a un gráfico, lo vamos a graficar, vamos a hacer un diagrama de calentamiento para que podamos ya reunir todos los conceptos que vamos a ir desarrollando. Hoy con los sólidos, en la próxima clase con los gases, después con los líquidos. Cuando tengamos los 3 estados de agregación ya comprendidos, vamos a empezar a unir todos estos conceptos para poder hacer una sola línea desde los sólidos hasta el gas, o viceversa, e incluso unir sólidos con gases, porque en el diagrama de fases vamos a ver que yo puedo pasar directamente del estado gaseoso al estado sólido, o viceversa, del sólido al gaseoso, en lo que llamamos sublimación. ¿Se acuerdan de eso, no? Bien, vamos a seguir con nuestra presentación. Que habíamos abandonado por un ratito para ver esto que teníamos ahí. ¿Dónde la tengo la presentación? Espérenme un segundito que la voy a poner en marcha a la presentación y ya volvemos sobre esto. Muy bien. Aquí estamos, pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Listo. Entonces, ya sabemos cómo es la representación que hacemos del movimiento molecular que tenemos en un sólido que es vibratorio, o en los líquidos o gases que son de fluidez, ¿no? Por eso le llamamos fluidos a los líquidos y a los gases, y el sólido no fluye, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos adelante con nuestra presentación.
Aquí está la representación de lo que acabamos de ver en el último animación, en donde, si ustedes observan en la parte superior, tengo gas, es decir, vapor de agua. Fíjense, cada molécula tiene indicada su polaridad sobre el oxígeno negativo, sobre los hidrógenos positivos, ¿sí? El gas, por sublimación o por volatilización, puede pasar en el estado sólido o volver al estado gaseoso. Fíjense cómo están dispuestas las moléculas en el hielo, muy particular la disposición, de tal manera que el hielo va a tener una densidad que es menor a la del líquido, porque las moléculas, para ubicarse de esa manera en forma geométrica, tal cual están ahí, se van a tener que expandir una de la otra, separarse para formar esos hexágonos que tienen en el dibujo, de tal manera que aumenta el volumen para la misma masa. Entonces, si tengo masa constante y volumen mayor, la densidad disminuye en el hielo. Recuerden que la densidad es masa sobre volumen. Si tengo la misma masa, pero ahora el volumen es mayor, disminuye la densidad, por lo que el hielo va a flotar sobre el líquido. ¿Sí? Ya hemos hablado sobre esta propiedad que tiene el agua para formar un hielo que es de menor densidad que el líquido, por lo tanto se ubica siempre flotando sobre el agua y va a formar una capa de hielo en los lagos, en los mares que están a bajas temperaturas, permitiendo la vida en el agua que queda abajo, porque si el hielo fuese de mayor densidad, se hundiría y expulsaría a todos los peces afuera de su líquido elemento, entonces no podrían vivir. Muy bien, y en la parte derecha inferior, ahí tienen el agua, en donde las moléculas están ya desorganizadas, han aumentado su densidad al acomodarse de otra manera dentro del recipiente, y van a aparecer en ese caso las uniones de puente de hidrógeno que equilibraban a las fuerzas de repulsión, de tal manera que el agua aparecía a temperatura ambiente en el estado de líquido, ¿no? Están indicados acá el nombre de los cambios de estado de agregación, que ya lo vimos en el curso de ingreso. Bien. Nos vamos a dedicar a partir de ahora a estudiar uno de estos estados de agregación, a ver qué propiedades tiene ese estado de agregación, que es el sólido, y a qué le llamamos sólido en la química, porque no todas las sustancias que nosotros observamos como si fuesen sólidas, le podemos dar esta categoría de sólido. Ya lo vamos a definir. Yo acá en esta imagen quise poner dos fotografías muy interesantes, el de la izquierda arriba, ese rojo, que es un rubí, se usa mucho en relojería, se usaba mucho en la relojería analógica. Es una piedra preciosa, de un valor considerable, y en el rubí las moléculas que lo conforman tienen un ordenamiento reticular muy particular, geométricamente determinada, una separación entre las moléculas y una posición en el espacio muy particular, está perfectamente determinada, ¿no? Eso le llamamos una forma cristalina, ¿sí? Es un sólido cristalino, así lo vamos a llamar. En cambio, la figura de la derecha, ahí abajo, tiene un número romano escrito, el 23, pobrecito, es una cosa totalmente
fea, para colmo medio histérico, estaba amarillo, y yo les cuento por qué. Hace algunos años atrás, cuando recién empezamos en la universidad a desarrollar los proyectos de investigación en el GAIA, en el grupo de actividades interdisciplinarias ambientales que formamos entre varios docentes de la universidad, uno de los trabajos que nos propusimos hacer era ver la posibilidad de incorporar unos barros que se formaban en una fábrica del parque industrial, luego del proceso, era Tetra Pak, usan colorantes para imprimir las cajas de Tetra Pak, y todo ese desecho ellos lo solidificaban evaporando el agua y daba un barro semisólido. Para ellos era un costo muy grande la eliminación, porque lo cargan en un camión y se lo llevan a Rosario para poderlo incinerar en unos hornos específicos que tienen ahí para evitar la contaminación ambiental, ¿no? Y bueno, y nos pidieron a ellos que viéramos qué posibilidades había de poder utilizar estos barros para fabricar algo y que quedara inmovilizado, porque los barros que se forman ahí tienen, al tener pinturas de base orgánica, usan metales pesados, y los metales pesados son contaminantes en el ambiente, producen enfermedades en el ser humano. Bueno, y uno de los elementos tóxicos que contienen estas pinturas era el cromo. El cromo está presente en estas pinturas. Entonces lo que hicimos nosotros fue fabricar ladrillos de una manera artificial, no como se hace con el pique donde se quema el ladrillo, sino en una mufla. Es el ladrillo que ven ahí, está dentro del interior de una estufa que se llama mufla, que levanta 1200 grados centígrados, recreando lo que sucede en el tabique. Es decir, empezando a calentar de a poco, llegando al tercer día más o menos la temperatura máxima, y luego empieza a disminuir la temperatura hasta lograr llevarlo a temperatura ambiente, que recrea el proceso que se hace en el tabique, donde se fabrican los ladrillos. Acá lo que hacíamos era fabricar medio ladrillo por vez, porque era lo que nos entraba dentro de la mufla, y la mufla es chiquitita. Ese ladrillo tiene 10 por 10 y una altura de unos 6 centímetros aproximadamente, que es medio ladrillo usamos en la construcción. Como el interés nuestro era, por un lado, conocer si el cromo quedaba incorporado dentro del ladrillo y no salía de allí, se estabilizaba este cromo, y por otro lado, qué características estructurales tenía ese ladrillo en cuanto a la resistencia a la compresión. Acuérdense que lo vamos a poner en una pared y que va a sufrir compresión por los ladrillos que están arriba. Fabricamos dos tipos de ladrillos diferentes. Este ladrillo que ven acá está hecho, bueno, con tierra, con material orgánico y con una solución de cromo, es decir, le llamamos dopado, así se dice, dopado con una solución de cromo de una concentración determinada. Se amasó el ladrillo, tal cual se hace en el tabique, y se lo cocinó en la mufla, y ahí tenemos el resultado de ese ladrillo. Luego el ladrillo lo poníamos en agua de pH neutro, de pH ácido, pH básico, y medíamos en el sobrenadante si había lixiviado, si había salido cromo hacia la solución. Ese ladrillo va a estar en condiciones ambientales que puede entrar en contacto con agua, y si el agua arranca el cromo de ahí, ya no nos sirve. Y el resultado fue bastante satisfactorio. Sumergido el ladrillo en agua no liberaba como para que sea contaminante. El problema más grave que tuvimos, y por el cual no pudimos usar estos ladrillos, fue la resistencia mecánica que tenían, porque como las pinturas son de base orgánica, lo sumo un 1% de ese barro
podíamos incorporar al ladrillo para que mantuviera sus condiciones de resistencia. Si aumentábamos la cantidad de barro, al ser de naturaleza orgánica, se quemaba y dejaba muchísimos poros dentro del ladrillo, en donde estaba lo orgánico que se quema, quedaba un poro. Y al apretarlo al ladrillo se quebraba rápidamente, no soportaba la resistencia, no tenía gran resistencia a la compresión, por eso no se pudo usar, ¿sí? Era muy bajo, un 1% para poner en el ladrillo. Se podría haber hecho, pero para los volúmenes que maneja la fábrica de desechos era terriblemente grande la cantidad de ladrillos que se debían producir para poder incorporar todo el barro, y no tenía sentido sacar un poquito y seguir llevando el resto para Rosario. Así que lo interesante fue que pudimos demostrar de que si bien no lixivia el cromo de dentro del ladrillo, no se puede usar por falta de resistencia mecánica. Les cuento toda esta historia porque... sí. ¿Llegaron a una conclusión de para qué se podría utilizar ese proceso? Bueno, sí, lo que podemos hacer es llevar al material a un estado que sea más cocinado que que ya sería cercano a la cerámica, y ahí sí la cerámica, obviamente la cerámica es dura pero frágil, pero dentro de la cerámica ese material no va a ser liberado, ¿sí? Pero para lograr llegar a la temperatura de la cerámica necesitábamos mayor temperatura, llegar por lo menos a los 1500 grados, y eso es mucha energía, mucho costo, no se justifica hacer cerámica, y ¿para qué utilidad, no es cierto? Habría que ver de otra manera, de qué manera se puede usar el barro. El proyecto nuestro era ver si se podía usar como material incorporado a elementos de construcción. Y dijimos, no se puede porque el problema no está en el contaminante en sí que pueda lixiviar, sino en la resistencia mecánica del material que fabricamos. Estas fueron las conclusiones que sacamos. ¿Y para el reboque? Para el reboque, no, porque en el reboque no lo cocinás, entonces no se incorpora. Si se moja ese reboque, el material ese va a empezar a salir del reboque. Aquí estaba cocinado, estaba incorporado en una estructura sólida dentro del ladrillo. Bueno, quedó a ese proyecto, se lo terminó, llegamos a esas conclusiones, y por supuesto que da para mucho más, ¿no es cierto? Bueno, después nos aparecieron otros proyectos de investigación donde seguimos otras líneas, pero la historia es que yo les cuento esto porque el Gaia funciona, es la parte del brazo de investigación que tiene la universidad, uno de los brazos de investigación, un grupo de investigación reconocido por el rectorado, y siempre está requiriendo el aporte de los estudiantes. Es decir, nosotros necesitamos que los estudiantes se incorporen a proyectos de investigación que puedan ser del interés de ellos, o si tienen algún proyecto en particular que tenga que ver con ambiente, o por lo menos con la carrera que están estudiando y la parte ambiental, el Gaia lo puede desarrollar. Y si no tiene nada que ver con lo ambiental, el Gaia puede aportar a las distintas carreras para poder formular los proyectos de investigación en donde se desarrollen temas que tengan que ver específicamente con la carrera que están siguiendo, ¿no? Es interesantísimo porque a veces los alumnos pueden aportar temas en donde se pueden hacer desarrollos muy interesantes. Y es parte de la formación del alumno, o sea que si ustedes están interesados en participar en investigación,
El secretario de investigación es el ingeniero Calvo. Él enseña en el civil. Es el vicedecano de la facultad y está a cargo de la Secretaría de Investigación. En este momento, en este año, el año pasado y este año, me toca a mí estar a cargo de la dirección del Gaia. Pero es circunstancial porque cada 2 años vamos cambiando el director. Somos 5 docentes con categoría de investigación como para poder dirigir al grupo, así que vamos rotando entre esos 5 la dirección del Gaia. Ustedes saben a dónde está el Gaia en la facultad, y si alguna vez tienen algún interés, algún tema que quieran presentar para la investigación y participar en él, se acercan al Gaia para que nosotros podamos empezar a trabajar en ello. Así que los invito a participar en investigación dentro de la universidad, que es una de las patas que debemos desarrollar. Porque la universidad no es solamente la parte académica, sino que tiene otras 2 partes que hay que desarrollarlas y en las cuales todavía nos hace falta un desarrollo más grande, es la parte de investigación y la parte de extensión universitaria. Esas 2 áreas hay que desarrollarlas, y en donde tiene gran injerencia la participación de los alumnos. Bueno, la idea era contarles sobre la investigación, pero también que ustedes pudieran comparar lo que es la estructura de ese rubí con esas facetas tan particulares. Ven que tienen caras planas, ¿no es cierto?, como triangulares, ¿sí? Mientras que el ladrillito nuestro, pobrecito, no tiene forma para nada, una cosa que es absolutamente amorfa. Amorfa es sin forma. Bueno, la estructura que tienen ambos objetos se la puede conocer en detalle molecular, a través de lo que conocemos como modelo cinético molecular, la teoría cinética molecular de la química, que es la que maneja la parte de transformaciones que tiene la química. Nosotros cada vez que hablemos de estructuras, nos vamos a hacer siempre la base, la referencia a la teoría cinética molecular. Cinética, estamos hablando de movimiento, y molecular, obviamente, de moléculas. Moléculas en movimiento, y cómo influye ese movimiento en la estructura que tienen las moléculas. En el caso de los sólidos, ya sabemos que los sólidos tienen una fuerza de atracción mucho más grande que la repulsión. Tiene el sólido forma y volumen propios y constantes, ¿no? Aunque se trate del rubí o se trate de nuestro ladrillito. ¿Cuáles son las propiedades que presentan los sólidos? Propiedades macroscópicas que nosotros podemos medir con instrumentos particulares que presentan estos sólidos. La primera es la rigidez. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la rigidez? Cuanto más duro era una sustancia sólida, más rígido era, pero esa rigidez le daba la fragilidad, ¿no? ¿A qué le llamamos rigidez? Ustedes en electromecánica 1 seguramente han estado hablando de coeficientes de rigidez en la ley de Hooke. La rigidez es la capacidad que tiene un objeto de soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones o desplazamientos que sean permanentes. Es decir, poder soportar esos esfuerzos de tal manera que al cesar el esfuerzo podamos volver al estado original, es decir, manejarnos en la parte lineal de la ley de Hooke. ¿La han visto, la ley de Hooke, no es cierto? En electromecánica 1. En física la estamos viendo, profe. En física, perfecto. Bien. El coeficiente de rigidez, R, va a ser el que sacamos nosotros de la gráfica de la ley de Hooke, ¿sí? Fuerza en función de la deformación. Bueno, si nosotros graficamos
la fuerza aplicada sobre el objeto, y acá la deformación, delta L es la variación de la longitud, si fuese, por ejemplo, en un esfuerzo de tracción. Esta gráfica tiene una parte recta en donde por cada pequeña modificación de la fuerza hay un desplazamiento, una deformación. Esa se la conoce como parte elástica de la ley de Hooke. Cuando cese el esfuerzo, el objeto va a retomar su forma original. Pero luego empieza ya la parte, acá es, ¿sí?, elástico. La parte plástica, en donde ya no hay una linealidad entre la fuerza, el esfuerzo y la deformación que tiene el objeto. Y por último va a venir la rotura, ¿sí?, cuando superamos ya la parte elástica, plástica. Bueno, si han visto esto en física, van a poder entender luego que nosotros vamos a trabajar siempre en la parte elástica para que no haya deformación de los objetos. Si se trata de un metal, por ejemplo, un eje que tiene que soportar un esfuerzo determinado, siempre vamos a trabajar dentro de la parte elástica. No puedo trabajar en la parte plástica porque no lo podríamos seguir usando a ese eje. Otra de las propiedades interesantes que tienen los sólidos es la compresibilidad, que hemos dicho que es la modificación del volumen a partir de esfuerzos que pueden ser de compresión o de tracción, pero que en los sólidos no se da. La compresibilidad de un sólido es prácticamente cero. No puedo reducir su volumen por aplicación de una fuerza, porque el sólido tiene volumen propio. Bien, hasta acá hemos dado propiedades que son generales para los sólidos, pero a partir de este momento vamos a tener que empezar a hablar de dos tipos de sólidos diferentes. A uno de ellos les vamos a llamar sólidos, que son los sólidos cristalinos, mientras que al resto de las sustancias que nosotros interpretamos como sólidos y que no son cristales, las vamos a denominar sustancias amorfas, es decir, aquellas que no tienen forma, sustancias amorfas. Y eso se debe, esta clasificación de cristales o sustancias amorfas, a la estructura íntima que tiene la organización de ese sólido. Cuando hablo de estructura íntima es ver de qué manera están acomodadas las moléculas en el sólido que están formando. Los sólidos cristalinos, le vamos a llamar sólidos de ahora en más, ¿sí? Por ejemplo, este dibujo que tenemos acá, bien podría representar el cloruro de sodio, ¿se acuerdan? Donde el cloro sería el átomo más grande, el verde, y el sodio el más chiquitito, ese moradito. Entonces, fíjense que en las tres direcciones del espacio siempre hay una alternancia de iones cloruros y cationes sodio. Ese sería el trocito de sal que vimos nosotros. Miren, el sólido cristalino se distingue por tener características que lo diferencian de la sustancia amorfa. Y dos de estas propiedades, vamos a hablar de varias, ¿sí?, es, en primer lugar, la anisotropía. Mientras que las sustancias amorfas son isotrópicas, es decir, tienen isotropía. ¿Cuál es la diferencia? El prefijo an, que me hace la diferencia de las dos palabras que estamos hablando,
¿Qué significa cuando yo pongo a o an antes de una palabra en el idioma nuestro? ¿Se acuerdan de átomo? A ver quién anda por ahí para que me comente algo. Uno es anisotrópico y el otro es isotrópico. ¿Qué es esto de an? De a en otras palabras. Aquí es an porque empieza con vocal. ¿Puede ser, profe? ¿Eh? ¿Cómo es, Ezequiel? Sin. A. Sin. Sería Sin. sin. Exactamente. A o an es la negación. Sin. No hay. Luego, la otra palabrita que nos queda, isotrópico, comienza con iso. ¿Qué es iso? De igual forma. Igual, igual. Ahora, igual. ¿Sí? An, iso, iso. Uno es igual y el otro no es igual. Trofos, decimos que, bueno, trópico proviene de trofos, tiene una acepción que es la forma, pero hay otra que es de propiedad. ¿Sí? Propiedad. Trofos es propiedad. Entonces, vamos a decir que las sustancias amorfas tienen iguales propiedades, mientras que los sólidos cristalinos no tienen iguales propiedades. Eso es lo que podríamos interpretar de las palabras isotrópico y anisotrópico. Ya vamos a ver enseguida a qué hace referencia estas propiedades que decimos que son iguales o son distintas según sea amorfo o cristalino. Por otro lado, otra de las propiedades que distinguen los sólidos cristalinos de las amorfas es el fenómeno del cambio de estado, en este caso la fusión del sólido para pasar a líquido. Los sólidos cristalinos tienen punto de fusión. ¿Qué significa esto? Hay un único valor de temperatura en donde pasamos del estado sólido al estado líquido. Y ese valor único de temperatura no se va a modificar nunca mientras la presión atmosférica sea constante, mientras exista sólido y líquido coexistiendo. Para que haya sólido puro, yo tengo que bajar de ese valor de temperatura. Y para que haya líquido puro, yo tengo que subir de ese valor de temperatura. Si yo me mantengo en ese valor, en ese punto de fusión, en ese valor único de temperatura, estoy seguro de que coexisten los dos estados de agregación, sólido y líquido. A eso le llamo punto de fusión. Mientras que en las sustancias amorfas hay un rango de fusión, es decir, la fusión comienza en un valor de temperatura y para que siga yo lo tengo que aumentar a ese valor y termina en otro valor superior, es decir, hay un rango ahí, varios valores de temperaturas en donde se está produciendo la fusión. ¿Sí? Otra de las propiedades de las cuales vamos a hablar que diferencian al de la sustancia amorfa es la distribución geométrica de sus moléculas. Fíjense que mientras en el sólido cristalino yo tengo una distribución definida, a la cual le vamos a llamar red cristalográfica, red del cristal, ¿sí? En las sustancias amorfas no hay ninguna distribución ordenada, sino que es absolutamente azarosa. Están ubicados en cualquier lugar esos átomos. ¿Sí? No hay ningún patrón que disponga a las moléculas de una manera particular. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hemos hablado acá de tres propiedades que los distinguen. La referencia de las propiedades, la referencia de la temperatura de fusión y la distribución espacial de las moléculas. Miren, aquí vamos a poder entender algunas de las estructuras que hemos estado viendo. Fíjense que mientras el dibujo de la izquierda, la representación molecular de la izquierda,
es la del sólido iónico, el cloruro de sodio, por ejemplo, que veíamos antes, ¿sí? En donde los átomos están absolutamente ordenados. A la derecha, en la sustancia amorfa, no hay ningún orden. Están todos distribuidos al azar. No hay ningún patrón de ordenamiento. Ahí está una de las propiedades que veía. En el primer dibujo dice esfuerzo de corte, ¿sí? Fíjense que en ambos hemos tomado una dirección arbitraria para realizar el corte de este sólido. En el primero tenemos una dirección horizontal y una dirección oblicua, igual que en el segundo. La pregunta es, ¿dará lo mismo en cuanto al esfuerzo que yo tengo que hacer para cortar al sólido iónico en la dirección B, en la dirección A? ¿Tendré que hacer el mismo esfuerzo para cortarlo, ese sólido, en esas dos direcciones? ¿Qué me dicen ustedes? Y para una Pónganse que sustancia tienen- ¿Sí? se va a necesitar más fuerza que para otra. A ver, ¿a dónde necesitarías más fuerza? En la amorfa. No, en la iónica, porque en la amorfa sería que están... A ver, espera un poquito, Ezequiel. Hablemos solamente del sólido iónico, ¿sí? Es decir, del cristal ese que tenemos ahí. En ese cristal yo tengo dos direcciones de corte, la dirección A y la dirección B. ¿Te parece a vos que habrá diferencia en el esfuerzo que yo tengo que realizar para cortar al sólido iónico por la dirección A que por la dirección B? ¿Voy a hacer la misma fuerza o será distinta? Diría que en la dirección A se hace menos fuerza que en la dirección B. ¿Y a qué se debe tu interpretación, Ezequiel? Por la acomodación de las partículas. A ver, ¿cuál es la diferencia que hay entre la dirección A y la dirección B en cuanto a la distribución que tienen las moléculas? Que en la dirección B están bien distribuidas unas de otras, o sea, hay una verde, una celeste, Ajá. y en la dirección A hay una por cada lado. Sería, Ah, todos los verdes para un lado y todos los celestes para el otro. sí, Bien. puede ser. Sí. ¿Y quién habla? Ezequiel, le pregunto si puede ser así. Bueno, a ver, Ezequiel. No te olvides, Ezequiel, en ese sólido iónico hay algo que no está escrito, pero que no lo debemos perder de vista, que son las cargas eléctricas que tiene cada uno de esas moléculas. Porque si el sólido es iónico y lo estamos comparando con el cloruro de sodio, podríamos imaginar que las verdes, que son mayores, son los aniones cloruros, y los celestes, que son los cationes, serían los cationes sodio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ezequiel? Sí, sí, profe. Bien. Fíjate en la dirección B, la carga eléctrica neta que hay en la parte superior de la flechita de la dirección y la carga neta que habría en la parte inferior. ¿Cómo son las cargas eléctricas en la parte superior del corte y en la parte inferior del corte? En la parte inferior habría más carga que en la parte de A sería. A ver. Yo estoy tratando de que me interpretes la pregunta, a lo mejor no soy claro en la forma de hacer la pregunta. Los verdes son negativos, cloruros. Los celestes son positivos, son sodio, cationes sodio. Yo quiero que vos me digas cuál sería la carga neta total
que hay por arriba de la línea B, ¿sí? De la dirección B. Fíjate qué carga neta voy a tener entre los iones que forman la cara que quedaría separada una vez producido el corte en B. ¿Cuántas cargas negativas y cuántas cargas positivas hay en esa cara? En la línea esa sería que están equilibrados, puede ser. Perfecto. Están equilibrados porque hay una carga neta 0, porque hay por cada negativa hay una positiva. Tanto, una vez producido el corte, tanto en la cara superior como en la cara inferior, la carga neta es 0. ¿Sí? Sí, profe. En cambio, por la línea A, ¿qué está pasando? Fíjense que la dirección en que está puesta la línea A deja todas las cargas negativas para la parte inferior izquierda y todas las cargas positivas para la parte superior derecha. ¿Lo ven? Sí, profe. O sea que no solamente voy a tener que separar a los átomos, a las moléculas que están formando ese ion, ¿sí? Sino que además voy a tener que adicionar una fuerza para separar cargas. Porque yo estoy separando una cara positiva de una negativa, que normalmente se atraen electrostáticamente. Mientras que esa fuerza electrostática en la dirección de B no aparece, porque la carga es 0. ¿Entiende? Sí, profe. Entonces podemos concluir que el esfuerzo para el corte de este ion por la dirección de A tiene que ser mayor que el esfuerzo de corte por la dirección B, porque en la dirección B no hay separación de cargas netas, sino que la carga es 0 en cada cara, mientras que en A sí hay separación de cargas. A eso hace referencia la palabra anisotropía. Es decir, una propiedad medida en dos direcciones diferentes dentro del mismo sólido no tienen el mismo valor. Sin igual propiedad, sin igual valor de la propiedad medida en dos direcciones diferentes para ese sólido iónico. Ahora vamos a de la sustancia amorfa. ¿Ustedes creen que en esas dos direcciones podrá haber diferencia en el esfuerzo que uno hace? Como nosotros estamos observando en ese dibujo que es parcial, uno podría sospechar que en alguna dirección podría haber mayor carga de un lado que del otro, pero estadísticamente se puede demostrar que la carga neta en cualquiera de las direcciones de esa sustancia amorfa siempre es la misma, 0, o tiende a ser 0. Porque al tener la distribución azarosa, siempre voy a tener ese tipo de distribución. Nunca va a haber en ninguna longitud total de ese sólido diferencia de cargas respecto de la otra. Podrá haber en pequeños sectores, pero esos sectores se compensan con otros sectores, de tal manera que la propiedad en cualquiera de las dos direcciones siempre va a dar el mismo valor. Si yo mido esfuerzo de corte en la dirección A y B en la sustancia amorfa, como están distribuidas al azar, se puede demostrar estadísticamente que va a ser exactamente el mismo valor de esfuerzo para la dirección A que para la dirección B. Y eso es simplemente por la distribución azarosa que tiene la sustancia amorfa, distinta
de la distribución geométricamente determinada que tiene el sólido iónico. ¿Estamos de acuerdo? A eso le llamamos isotropía para la sustancia amorfa y anisotropía para el sólido iónico. ¿Sí? Sí, bro. Perfecto. Y si hay alguien que no le haya entendido, por favor, haga la pregunta correspondiente. Y si recuerden que si por ahí alguno escribe en el chat, me lo hacen saber porque al compartir pantalla pierdo la posibilidad de ver el chat acá. Ahí está, a ver. No hay más. Bueno. Vamos ahora a los gráficos que están en la parte inferior de la pantalla. Dos gráficos coordenados cartesianos en el plano. Uno de ellos para los sólidos iónicos, el otro para las sustancias amorfas. Ambos tienen en ejes de ordenadas a la temperatura en grados Celsius y en abscisas el tiempo en segundos en que tarda en calentarse este objeto. Calentarse digo porque si nosotros seguimos la línea de la gráfica, vamos a ver que la temperatura siempre va en aumento en ambos casos. La única diferencia está en que en el caso del sólido iónico hay una meseta de temperatura justamente en el valor en donde ese sólido se funde. De esa meseta para abajo voy a tener temperaturas para el sólido, todo es sólido. Y de esa meseta para arriba voy a tener temperaturas para el líquido, todo líquido. Solamente en la meseta voy a tener coexistencia de sólido y líquido. Es decir, voy a tener los dos estados de agregación mezcladitos. Pero eso se da solamente a un único valor de temperatura que le llamamos punto de fusión. En cambio, para las sustancias amorfas, ustedes pueden observar en el gráfico que al calentar esa sustancia amorfa, comienza la fusión en un valor determinado de temperatura, pero ese valor se modifica a medida que vamos aumentando la temperatura, sigue la fusión, sigue coexistiendo sólido y líquido, hasta que en el momento en que deja de existir el sólido para estar solamente líquido, ha aumentado bastante la temperatura, por lo que existe un rango de fusión, no un valor único de temperatura. Acá están las tres propiedades que vimos en la pantalla anterior: la distribución geométrica respecto de la distribución azarosa, la desigualdad de los valores de alguna propiedad que se mide en el sólido iónico, y la igualdad de ese valor de la propiedad en la sustancia amorfa, y la presencia de un punto de fusión para el sólido iónico, el cristal, mientras que hay un rango de fusión para la sustancia amorfa. Muy bien, aquí Disculpe, está. profe, Sí. ¿cuál sería un ejemplo de cada una de las sustancias cristalinas y una amorfa? Las fotitos que puse al principio, el rubí sería el cristal, y un ladrillito ese, una sustancia amorfa. A ver, otros ejemplos de lo que nosotros le llamamos sólido, y no lo es. El vidrio. El vidrio no es un cristal, es una sustancia amorfa. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿cómo que no va a ser sólido el vidrio? Es un sólido. Sí, es un sólido, pero amorfo. ¿Sí? Digamos, si te pegan con un vidrio es contundente, te van a cortar, pero no es un sólido cristalino como, por ejemplo, este que figura acá, tan bonito. ¿Qué son esas figuritas que ven ahí?
son diamantes, ¿no es cierto? El diamante es un cristal. Mientras que a la derecha, ahí tienen la fabricación del vidrio, que están por soplar con la pipeta para fabricar un objeto de vidrio. El vidrio está líquido en la cuba, y lo levantan para soplarlo y formar un recipiente de vidrio. Puede ser una botella o un adorno, lo que fuera de vidrio. Pero fíjense ustedes que el vidrio lo podríamos clasificar como un líquido de muy alta densidad. Si el día que ustedes puedan ir a Europa y visitar alguna de las iglesias antiquísimas que hay en Europa, que tienen muchísimos años, ¿no es cierto? Pueden observar los vitraux, es decir, esas estructuras de cristales de color que tienen en las ventanas. Uno puede notar ahí la diferencia de espesor que hay en la parte superior y la parte inferior. Es como si el vidrio en el tiempo hubiera ido fluyendo hacia abajo, de manera tal que arriba es bien fino, delgado el vidrio, mientras que abajo está mucho más engrosado. Eso es porque el líquido de alta densidad sigue fluyendo en el tiempo, lo hace con una fluidez muy baja por la resistencia que tienen las moléculas al movimiento, pero sigue fluyendo, ¿sí? Es decir, si es un sólido, los sólidos no fluyen. El vidrio sí fluye, aunque a baja velocidad, pero lo hace. Por lo tanto, si es un fluido, ya deja de ser un sólido. Es un líquido de altísima densidad. Los temperatura, plásticos. profe? ¿No? El vidrio a cualquier temperatura fluye. Sí, a temperatura ambiente sigue fluyendo, nada más que a una velocidad muy baja. No están ancladas las moléculas que forman el vidrio, no están ancladas en una estructura geométrica que no te permita modificar la posición de una con respecto a la otra. En el vidrio se mueven. Hay fluidez. Y si hay fluidez, deja de ser un sólido. ¿Sí? Porque los sólidos no pueden, los sólidos cristalinos, no pueden dejar la distribución geométrica específica que tienen. Vamos a ver cuántas disposiciones existen, pero hay una absoluta imposibilidad de modificar las distancias y las posiciones de las moléculas que forman al sólido cristalino, mientras que en las sustancias amorfas sí se pueden modificar, son muy deformables. Un ejemplo más interesante para ustedes pueden ser los plásticos. Los plásticos son todas sustancias amorfas. Ya vamos a ver al final de año, cuando veamos orgánica, vamos a ver la producción de algunos tipos de plásticos termolábiles, termoestables, y de qué manera se fabrican y cómo es la estructura espacial que tienen. Y se van a dar cuenta de que son absolutamente amorfos. Por lo tanto, van a ser isotrópicos, van a tener un rango de fusión. Cuando uno calienta un plástico, comienza la fusión del plástico a una temperatura y termina a otra más alta. Son estadísticamente simétricos, es decir, no hay diferencia de acuerdo a la dirección en que uno mida alguna propiedad, y tienen la propiedad del amorfismo, es decir, no tienen forma propia. Mientras que los sólidos cristalinos, estamos hablando del hielo, estamos hablando de acá del diamante que hemos visto, del rubí, de muchísimas sustancias que tienen la posibilidad de estructurarse en el espacio con una distribución geométrica particular. Esos son anisotrópicos, tienen un punto de fusión, tienen una asimetría en la organización molecular y tienen una forma perfectamente definida. Tan definida que la forma que adopta macroscópicamente ese cristal es la misma que se repite en la estructura microscópica. Es decir, hay una pequeña celdita unitaria, que ya la vamos a conocer,
que va creciendo en todos los sentidos del espacio para siempre dar la misma estructura macroscópica, la misma que la celdita original. Vamos a ir viendo con detalle cómo es esta estructuración desde lo más pequeño hacia lo más grande de un sólido cristalino, porque a partir de ahora el estudio de los sólidos para nosotros va a estar dedicado a los sólidos cristalinos. Los otros, las sustancias amorfas, las vamos a degradar, las vamos a sacar de esta clasificación, no van a ser sólidos para la química, el vidrio, los plásticos, ¿sí? no van a ser sólidos cristalinos, sino que los sacamos hacia las sustancias amorfas. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo que vamos a ver entonces a partir de ahora son los sólidos cristalinos. De eso vamos a hablar en la clase. Lo que nos queda de clase, no tengo la idea de qué hora es. No tengo ni reloj acá. A ver, acá lo tengo. Son y 45, profe, las 9. Sí, tenemos un tiempito todavía. Bueno, acá tenemos una gráfica sobre la izquierda que es un diagrama de enfriamiento. Ahora, antes era calentamiento, acá estamos enfriando. Fíjense que la temperatura en grados Celsius va disminuyendo a medida que aumenta el tiempo. Y obviamente que ahora la meseta le vamos a llamar temperatura de solidificación, porque estamos pasando del líquido al sólido, ¿no? Antes era de fusión, ahora es de solidificación. Es decir, desde un líquido empezamos a formar un cristal sólido. Sobre la derecha vamos a ver cómo es esta formación del cristal en diferentes pasos. Comienza con un átomo. Dentro de ese recuadro, en la parte inferior izquierda, ahí está el átomo. Ese átomo se une a otros átomos para formar una molécula. En este caso parecería ser una molécula orgánica, derivada de un ciclopentano, ya lo vamos a ver al final, no de un ciclohexano pareciera, pero ya lo vamos a ver al final del año, cómo se interpreta esa molécula. Están medio superpuestas los átomos, por eso no es un ciclopentano, con otras estructuras. Y esa molécula, macromolécula en este caso, porque son muchísimos los átomos que la integran, estructuran una celda unitaria. Es decir, el cristal más chiquitito que puede existir de esa sustancia. Y esa celdilla, esa microcelda que es la estructura unitaria, empieza a crecer uniendo otras celdas unitarias a esa original, y empieza a crecer en todas las direcciones del espacio. Obviamente, dependiendo de dónde se estructure ese sólido, porque si lo hace en el medio del líquido puede crecer en todos los sentidos, pero si el cristal comienza a formarse sobre el fondo del recipiente, obviamente que hacia abajo no va a poder crecer, crecerá en las otras direcciones, ¿no? Pero lo interesante es que a medida que las celdas se van uniendo una con otras, van constituyendo un cristal que tiene en definitiva macroscópicamente la misma forma que la celda unitaria. Si ustedes se fijan en la figura que dice celda, fíjense en la posición de los átomos en rojo, está estructurando una pirámide de base cuadrada, que tiene dos átomos, uno para arriba, otro para abajo, formando un octógono. Perdón, un octaedro, es decir, una forma geométrica de 8 caras, 4 inferiores y 4 superiores. Y de esa manera, al unirse todas las demás celdas a esta, la celda unitaria a esta, ¿cómo, Adolfo? Disculpe, profe, se ve que se me cortó el internet y recién puedo entrar a la clase de vuelta. Disculpe por interrumpir.
No, está bien, apaga, ahí está. El conjunto de celdas va a tomar exactamente la misma forma que la celda unitaria, es decir, un octaedro. Fíjense que tengo formadas ahí 8 caras igual que abajo, 4 superiores y 4 inferiores, y así es la forma definitiva del cristal. Macroscópicamente el cristal lo voy a ver como un octaedro igualito a la celda unitaria. Muy bien. Ya hemos visto que en los sólidos las partículas pueden vibrar en su posición, pero no pueden trasladarse una respecto de la otra. Están fijas en su posición y lo único que pueden hacer es ese movimiento de vibración que depende de su velocidad, de la temperatura a la cual se encuentra ese sólido, ¿no? Todas las partículas se encuentran en una forma ordenada geométricamente con una regularidad espacial que depende del tipo de sustancia que forme el sólido, de la naturaleza de la sustancia que forma el sólido. Ya lo vamos a ir viendo con mayor detalle enseguida. Y la distribución geométrica esta determinada en el espacio puede derivarse en estructuras cristalinas que se denominan redes de Bravais, o Bravais para nosotros los riojanos, ¿no? Redes de Bravais o de Bravais. ¿Qué características geométricas tienen estas redes de Bravais? La menor celda que se puede estructurar en el espacio se le llama celda unitaria y es la que se repite en todas las direcciones del espacio. Esa estructura es siempre constante. ¿Sí? Les tengo que aclarar que a partir de este momento nosotros estamos estudiando las redes, las celdas unitarias que van a formar las redes de Bravais, esta distribución espacial, de sustancias que son absolutamente ideales, es decir, sustancias puras, que no existen, son ideales. Nosotros las vamos a estudiar como sustancias puras. Acá no va a haber ninguna otra cosa presente que no sea la sustancia que va a formar la celda unitaria. No hay alteraciones en el espacio por presencia de moléculas que no sean del cristal que nosotros estamos estudiando. Es decir, tengo una sustancia pura. Ya sabemos que una sustancia pura es ideal, ¿no? Con esa aclaración, ahora puedo entender de que esa celda unitaria en todas las direcciones siempre va a ser del mismo tamaño, de la misma forma, y se va a repetir en todas las direcciones del espacio de la misma manera. Las redes de Bravais se dice que son equivalentes, pues desde cualquier punto, desde donde nosotros empecemos a ver la red, la vamos a ver siempre de la misma manera, ordenada geométricamente, porque son celdas que se repiten en determinadas direcciones. Las dimensiones de cada celda son pequeñísimas, son del orden de los nanómetros o por debajo de los nanómetros en algunos casos, décimas de los nanómetros, ¿sí? Allí que estamos en una dimensión extremadamente pequeña. No la podemos visualizar a una celda unitaria con un microscopio, ¿sí? A menos que sea de una macromolécula. Y el cristal definitivo es un producto de estas redes que se repiten y que se apilan en el espacio hasta formar partículas que ya pueden ser visibles, microscópicamente o macroscópicamente, pero siempre con la misma forma de esa celda unitaria. A ver, ¿cómo son las redes de Bravais? Las redes de Bravais
pueden tener 1, 2 o 3 dimensiones. Las de una dimensión son las lineales, y la única posibilidad en una línea de colocar átomos para una red es uno a continuación del otro. O sea que las redes unidimensionales pueden formar un solo tipo de red, que es esta lineal, colocando un átomo a continuación del otro. Pero si ya tengo 2 dimensiones, es decir, en un plano, hay diversas maneras de ubicar átomos en el plano para formar 5 tipos de redes bidimensionales. Hay 5 formas. ¿Cómo se ha determinado que solamente hay 5? Esto es un estudio matemático, ¿sí? Por matemática, por estadística, se puede demostrar que estas 5 formas son las únicas que podríamos determinar ubicando átomos en distintas posiciones en el plano, en 2 dimensiones. Acá a la derecha van a encontrar esas 5 redes en el plano. Una de ellas, la primera, se llama red oblicua, en donde el ángulo determinado por la posición de 3 de estos átomos es un ángulo phi distinto de 90 grados, para ese marcado, y mayor de 90 grados para el complementario, y donde la distancia en la posición horizontal o en la dirección horizontal es mayor que la distancia que hay en la dirección oblicua, o sea, respecto de los átomos que están en la parte superior. Esa sería la red oblicua. En cambio, la segunda red es la red cuadrada, en donde el ángulo va a ser 90 grados y la separación de átomos en las 2 dimensiones es exactamente igual, ¿sí? Ahí tenemos entre 4 átomos, formamos un cuadrado. Luego está la red hexagonal. Fíjense ustedes que en la red hexagonal las distancias son distintas y los ángulos son exactamente 120 grados. 120 grados. ¿Sí? Luego la red rectangular, en donde el ángulo es de 90 grados, pero las distancias son diferentes. Y la rectangular centrada. Dentro del rectángulo aparece un átomo más, que va a ser el vértice de otro rectángulo formado por los átomos que están centrados dentro de cada rectángulo vecino. ¿Sí? Después ustedes, si quieren, pueden darle otra miradita con mayor detenimiento para que puedan entender cómo es la forma que tienen las redes en el plano. Porque a nosotros, en realidad, lo que nos interesa en este momento, lo que nos importa, son las redes tridimensionales, porque los sólidos reales que vamos a ver nosotros ocupan las 3 dimensiones en el espacio. Y dentro de las redes tridimensionales vamos a encontrar en realidad 7 redes diferentes, 14 tipos de redes, porque dentro de cada red va a haber subtipos. Es decir que hay 14 distintas redes de Bravais tridimensionales. Algunas de ellas surgen de la misma forma. Para que nosotros podamos entender cómo son estas distribuciones en el espacio, vamos a tener que tener en cuenta los vectores generadores, esto A, B y C que aparece a la derecha de la pantalla, y los ángulos generadores de esas 3 dimensiones. Fíjense que ahora ya tengo un sistema coordenado cartesiano para generar los vectores, que serían los ejes, y los ángulos, que serían
los determinados por cada par de ejes. Bien. Cuando nosotros hablamos de la celda unitaria, la celda unitaria se caracteriza por tener un solo nodo, un único átomo desde el cual nosotros podemos organizar el resto para ver cuántos átomos intervienen en esa celda unitaria. La palabra unitaria hace referencia al nodo, al punto en donde nosotros nos vamos a parar para ver la red. Y a partir de ahí vamos a ver que hay diferentes formas para las celdas unitarias, pero que una vez determinado a partir del nodo una celda unitaria, el volumen de todas las demás celdas siempre es exactamente el mismo. Se repite en todas las direcciones del espacio. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más con detenimiento cuáles son estas 14 formas. Que van desde la más simple, en donde hay un solo átomo que se comparte por celdas unitarias contiguas, a varios átomos dentro de la misma celda unitaria. No es necesario que siempre haya un solo átomo, sino que dentro de una celda puede haber varios átomos que se repite, se estructura en las 3 dimensiones. Aquí van las 14 formas de las redes de Bravais. En realidad hay 7 formas estructurales básicas y luego sus derivaciones. Los 7 sistemas cristalinos se denominan cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, trigonal o romboédrica, monoclínica y triclínica. Y ahora me van a hacer el favor de tener al lado, como siempre, la tabla periódica. Porque resulta ser que en la tabla periódica aparece al lado de cada uno de los elementos, de las casillas, la forma de la red de Bravais que formaría cada elemento en el estado sólido si fuese puro. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Ahí tienen un dibujito en cada casilla, que es la forma de ese sistema cristalino que forma ese elemento si estuviera sólido. Muy bien. Pero resulta ser que del sistema cúbico aparecen 3 redes diferentes, del tetragonal 2, del ortorrómbico 4, del monoclínico 2 y del hexagonal, trigonal y triclínico hay solamente 1. Y acá están puestas las características en cuanto a los vectores, los ejes y los ángulos entre ejes. ¿Sí? Aquí vamos a ver las formas que tiene cada uno de ellos. Cúbico, el tetragonal, hay 3 cúbicos, 2 tetragonales, 4 ortorrómbicos, 2 monoclínicos, 1 hexagonal, un trigonal y un triclínico. Estas son las formas, las únicas formas estudiadas matemáticamente, de eso se trata el estudio de Bravais, en donde se pueden estructurar los sólidos tridimensionalmente. A continuación de esto, ustedes van a tener cada una de las formas de las celdas unitarias. ¿Se acuerdan que hablábamos de los nodos, no es cierto? Miren, esta es la forma cúbica simple. En el medio la pueden ver el cubo, en donde la distancia que separa a cada uno de los átomos a través de sus aristas son todos iguales. Es decir, los vectores generadores son de la misma longitud. Como yo no tengo ningún vector generador oblicuo, nunca voy a medir una distancia oblicua, sino que lo voy a hacer siempre en la vertical, en la horizontal y en la profundidad. ¿No es cierto? Vertical, horizontal y profundidad. Esas son los 3 vectores que voy a medir y son siempre iguales.
Y obviamente que los ángulos determinados por esas direcciones van a ser todos de 90 grados. Por eso le llamamos cubo. Pero fíjense, ustedes imagínense un solo átomo de esa forma cúbica. ¿Qué parte de ese átomo está dentro del cubo? Si ustedes se fijan a la derecha, ahí salen las porciones del átomo que está dentro del cubo. Cada uno de estos cubos se superponen. Yo quiero que imaginen que arriba de este cubo que está acá con los átomos verdes, hay un cubo. Por lo tanto, el átomo que está adelante hacia la izquierda, ya lo he separado en una parte para el cubo de abajo y una parte para el cubo de arriba. O sea que lo hubiéramos cortado a la mitad. Pero a la izquierda de este cubo hay otro cubo. Por lo tanto, a este átomo lo deberíamos cortar para darle una parte al de la izquierda y una parte al de la derecha. Pero también hay un cubo que está arriba del que está a la izquierda y a la izquierda del que está arriba. Por lo tanto, deberíamos cortar ese átomo. Ya son 4 porciones para atrás y 4 porciones para los cubos que están adelante. Es decir, que a ese átomo lo hemos dividido en 8 partes, porque cada una de las aristas que tiene ese cubo es compartido por 8 cubos que lo rodean. Por lo tanto, la porción de átomo que está dentro de ese cubo es un octavo. Un octavo de átomo se encuentra dentro de ese cubo. Como hay 8 átomos, uno en cada arista, 8 octavos hacen una unidad. Dentro de ese cubo hay un solo átomo. Un solo átomo. Es decir, que esta distribución cúbica simple tiene la celda unitaria, un único átomo dentro de esa celda. ¿Entiende la cuenta que acabo de sacar? Sí, profe. Bien. Esta es la forma cúbica simple, pero hay otras formas. Por ejemplo, la de la izquierda acá dice cúbica centrada en el cuerpo. Además de los 8 átomos que hay en las aristas, hay uno en el centro del cubo. Lo que le da a esta red, a esta celda unitaria, 2 átomos en el interior de cada una de ellas. Uno por el átomo entero que está en el medio y otro formado por los 8 octavos de átomos de cada una de las aristas. En cambio, a la derecha, que tenemos la cúbica centrada en las caras, vamos a tener un átomo dado por las aristas. Y cada átomo que se encuentre en una cara va a aportar medio átomo al interior del cubo. Por lo tanto, medio átomo de arriba y medio átomo de abajo, de las caras de arriba y de abajo, hacen un átomo más. Medio átomo de la cara de la derecha y de la cara de la izquierda hacen otro átomo más. Y medio átomo de la cara de delante y medio átomo de la cara de atrás hacen otro átomo más. En total, un átomo por los 8 octavos de las aristas y 3 átomos por las mitades que hay en cada una de las caras enfrentadas que tiene ese cubo. En total, 4 átomos en la celda unitaria. ¿Sí? Bueno, después van a seguir viendo el tetragonal simple. Fíjense que no es otra cosa que un cubo que lo hemos estirado en la dirección vertical, de tal manera que las bases y la tapa, la base y la tapa, son cuadrados, mientras que las 4 caras laterales son rectángulos. Mientras que a la derecha tengo
una forma igual, tetragonal, nada más que ya no es simple con un solo átomo, sino que hay entrada en el cuerpo, es decir, que hay dos átomos dentro de la celda. Luego sigue la ortorrómbica, acá hay 4 formas, la simple, la centrada en las bases, centrada en el cuerpo y centrada en las caras. Lo que hacen, a ver, ¿cómo sería la ortorrómbica? A, B y C son distintos, es decir, al cubo lo estiramos en una dirección y lo estiramos en otra, pero de manera diferente. De tal manera que cada uno de los ejes generadores de esos vectores originales tienen distinta longitud. Por eso dice A, B y C son de distinta longitud. Todos los ángulos siguen siendo 90 grados. En la primera hay un solo átomo dentro de la celda unitaria, en la segunda hay 2, porque hay mitad del superior y mitad del inferior de las bases que aportan adentro del cubo. En la centrada en el cuerpo también hay 2, uno en el centro y otro por los octavos de los vértices. Y la centrada en las caras, que son 4, ya lo hemos dicho, porque había uno en los vértices y uno por cada par de caras enfrentadas dentro de ese cubo. Profe, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre el simple y el cuerpo? Porque en el cuerpo ahí veo yo una. ¿Cuál sería la otra? No se ve bien la que está exactamente en el centro a la izquierda, pero al que está en colores sí lo ves. Sí. ¿Ves que hay un átomo dentro de la celda? En la simple no está. Sí, sí. Pero ajá, usted dijo que en el cuerpo también hay 2. Hay 2, porque hay uno en el centro de la celda y otro formado por los octavos de los vértices. Mientras que en la simple hay uno solo, son los formados por los octavos de los vértices. Ah, ya entiendo. Gracias, profe. ¿Sí? La simple, un solo átomo, en la centrada en el cuerpo, 2 átomos. La centrada en las bases, 2 átomos también. Porque son los octavos de los vértices más uno que da mitad y mitad de la tapa y de la base. Y la centrada en la cara, 4, 1 por los octavos y 3 por cada par de caras enfrentadas. Muy bien. Después viene la hexagonal. Fíjense que ahora la tapa y la base ya no es un cuadrado, sino que es un hexágono. Y la hexagonal puede ser simple o puede ser compacta. Yo voy a querer que para la próxima clase ustedes me digan, me cuenten, cuántos átomos hay en el interior de la forma hexagonal simple. Teniendo en cuenta que el ángulo en los hexágonos es de 120 grados. Ustedes sacarán la cuenta después. 7 no hay, Mira. profe. ¿No? 7. Después lo charlamos. Después sacamos la cuenta y lo charlamos. Trigonal o rombo, estoy queriendo terminar porque ya se me acaba la clase. Tenemos ya 4 minutos para que se nos termine la clase. Así que déjenme terminar estos dibujitos. Fíjense acá la trigonal o romboédrica. Dice que los ángulos son distintos de 90 grados, todos los ángulos. Miren, hagan de cuenta que ustedes tienen un cubo, fíjense que todas las aristas tienen el mismo valor, el valor de A, o sea que es un cubo originalmente, pero ese cubo es debilucho y ustedes se sientan arriba y se tuerce para un lado y se tuerce para el otro. Es decir que todos los ángulos han sido modificados. ¿Se entiende la idea? Este cubito se deforma en un sentido y se deforma en el otro sentido, de manera que todas las aristas siguen siendo
de la misma longitud porque era originalmente un cubo, nada más que ahora se han modificado los ángulos, los 3 ángulos se han modificado y dejaron de valer 90 grados. Hay un solo tipo de trigonal que tiene un solo átomo en el interior de la celda. Después tenemos el monoclínico simple. Monoclínico es porque al cubo original lo hemos estirado en una dirección, en la otra, para que sean las 3 aristas diferentes, pero a ese se ha modificado el ángulo en un solo sentido. Por eso, uno de los ángulos sigue siendo de 90 grados, mientras que los otros 2 han cambiado de valor. Acá hay monoclínico simple o monoclínico centrado en las bases. Es decir, acá habría 2 átomos en el interior. La triclínica, ¿sí? Miren, ya no es un cubo porque lo he estirado en un sentido y en el otro. A, B y C son de distinto valor. Y encima se ha doblado para un lado y para el otro, es decir, todo ha cambiado, los ángulos y los vectores son todos diferentes. Muy bien. Esta es la última diapositiva prácticamente. Nos quedan muy poquitas diapositivas, 2 o 3 nos quedan de la presentación. La vamos a dejar para la próxima clase porque no los quiero llevar tan adelante y se nos ha terminado la clase. Así que en la próxima clase vamos a terminar esta disquisición sobre los sólidos y vamos a ver qué propiedades presentan los sólidos de acuerdo, los sólidos cristalinos obviamente, de acuerdo al tipo de átomos que tiene en su constitución. Porque no es lo mismo la propiedad de un sólido cristalino iónico de un sólido cristalino molecular o covalente o metal, de acuerdo a el tipo de uniones químicas que se presenten dentro de ese sólido. Vamos a ver este cuadro a partir de la próxima clase para ver qué tipos de sólidos y qué propiedades tienen de acuerdo a la unión química que presenten. ¿Sí? Y vamos a presentar algunos ejemplos de esto y ya vamos a empezar en la clase que viene con el segundo de los estados de agregación que va a ser para nosotros los gases. Nos vamos a ir del sólido a los gases para dejar luego en el medio a los líquidos que se relacionan con ambos estados de agregación. Si hay alguna pregunta para hacer, lo hacemos ahora, si no, en la próxima clase seguimos discutiendo sobre los sólidos y vamos a ver cuáles son las propiedades que tienen los sólidos de acuerdo al tipo de unión química que presenten los átomos que lo forman. ¿Algo para preguntar? Nada por acá, profe. ¿Tendríamos mañana práctica, profe, con ingeniera Palacio? Sí, mañana a las 4:15, a las 5. No sé, ¿a qué hora es, Marisa, mañana? ¿Marisa? ¿A qué hora tenés la clase práctica mañana? A las 5 de la tarde, como siempre. Así está diciendo la profe aquí. Vete, profe, entonces. Bueno, un abrazo para todos, cuídense mucho y nos veremos entonces en la próxima clase. Y Chao, recuerden profe. que este fin de semana va a aparecer la autoevaluación sobre estequiometría. Meta. Un abrazo, profe. Chao. Chao, profe, que ande muy bien. Un abrazo Nos para vemos, todos, profe, chicos. muchas gracias. Ande muy bien.